tal, amigos radioescuchas de Radio M12 a través de Radio WAP? Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Soy Arturo Sánchez Gallinas y este es su programa Radio M12, transmitido desde nuestra máxima casa de estudios, donde la libertad de expresión la hacemos todas y la hacemos todos. El día de hoy, estimados amigos, pues vamos a charlar acerca de un concepto muy importante, muy especial, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido en innumerables ocasiones. Un concepto se me antoja dialéctico, o por lo menos puede ser analizado desde esa perspectiva, pero muy, muy interesante para su análisis. Yo creo, si me apuran, se podrían escribir varios ensayos al respecto. Lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Así lo plantea el presidente. Y la primera pregunta sería, ¿qué es lo viejo? ¿Qué es lo nuevo? Es lo que vamos a platicar hoy con nuestro compañero Francisco Soto de Guerrilla Digital. Buenos días, Paco. Buenos días, compañeros. Buenos días a todo el auditorio. Aquí de regreso con todo. Josué Camacho, maestro Josué Camacho. Bueno, es el doctor Josué Camacho, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Y también está con nosotros nuestro compañero Marco Álvarez, el economista Marco Álvarez. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Muy buenos días, compañeros, y buenos días al auditorio también. Pues vamos a entrarle de una vez. Paco Soto, lo nuevo no acaba de nacer, lo viejo no acaba de morir. ¿Qué sería lo viejo? ¿Qué sería lo nuevo? ¿Cómo ves tú este concepto tan fundamental del presidente Andrés Manuel López Obrador? Adelante, Paco, te escuchamos. Pues muy bien que se plantee estos conceptos, porque desgraciadamente llega un momento en que este tipo de conceptos se llega como a desgastar, ¿no? Como que pasa de mano en mano, va perdiendo vitalidad y se va, digamos, distorsionando. Entonces se vuelven frases hechas, clichés, y silogismos, y no necesariamente tiene por qué suceder esto si nosotros pues los vamos divulgando, entendiendo, profundizando, y da mucho para mucha reflexión. Este concepto creo que tiene que ver, o sí, va ligado necesariamente a dos grandes cosas, que sería, número uno, un proyecto de nación, y número dos, todas las fuerzas regresivas que impiden que se plasme o que se enraice un proyecto de nación reformista, transformador, como quieran verlo, en México, ¿no? Entonces yo creo que cuando el presidente habla de esto, evidentemente, bueno, él se autoasume y autoasume su proyecto como la 4T, y muchos también estamos de acuerdo que puede construirse, puede constituirse como una cuarta transformación, su gobierno, pero que también estamos de acuerdo que hay un montón de áreas en las que pues aún no avanza, ¿no? Entonces, este proyecto y que hay muchísimo impedimento, muchísima voluntad de que no avance, ¿no? Ese proyecto de la 4T. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que la 4T es toda una serie de principios, un proyecto económico, un proyecto de gobierno, un proyecto social, que empezó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero apenas está pues planteando sus fundamentos, ¿no? Apenas está empezando a enraizarse, entonces todavía no termina de nacer, y eso quiere decir que todavía está en el tintero muchísimas cosas, pero las cosas, digamos, que urgentes para que pudiera avanzar, aunque sea el gobierno, pero para que pudiera instalarse este nuevo gobierno, pues han estado haciendo. Entonces también es contraproducente utilizarlo tan a la ligera como para decir, siempre se va a quedar ahí la 4T. No, la 4T está avanzando, no al ritmo que muchos quisiéramos ya la revolución proletaria en estos momentos, pero es evidente que las fuerzas regresivas en toda Latinoamérica son terribles, ¿no? Y también eso llega también al mismo partido Morena, eso también llega a los partidos de la izquierda y de la derecha, de los diferentes polos, como queramos verlo, si queremos verlo polarmente, o si queremos verlo por denominación. También es una observación hacia Morena, ¿no? Que Morena y PT y la coalición pues no han hecho los esfuerzos suficientes para que, no nada más electoralmente, sino en términos de praxis, en términos de llevar a cabo las políticas de gobierno a rajatabla, pues aún no están. Entonces, ahorita, con los resultados de las elecciones pasadas, pues nos damos cuenta que sigue habiendo apoyo hacia la 4T, que hubo una arrastrada en los estados,
pero que a nivel local y a nivel de municipios, creo que ahí es donde está hoy en día un pequeño o gran descontento hacia Morena. O sea, como que en los municipios avanzó ligeramente la derecha, pero en otros perdieron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a seguir estos estorbos o estos bloqueos para que no avance. Ahorita le está apostando la derecha a la revocación de mandato, ¿no? Es lo que ahorita anunciaron, como queriendo amenazar al mundo y a la gente, como diciendo que van a revocar el mandato. Bueno, primero que nada, yo no llamaría revocación de mandato en este sexenio, yo lo llamaría refrendo de mandato, porque si las encuestas pasadas las ganó, maneja muchos números, ¿no? Del 55% a números ya muy fríos, a números muy alegres, 76%, pues quiere decir que el apoyo sigue estando. Y yo creo que esas elecciones, en la parte en la que se arrasó, pues es básicamente por el apoyo al presidente López Obrador. Pero yo creo que es mucho más profundo, o sea, no es nada más el presidente López Obrador, es todo el proyecto, es todas las políticas de gobierno las que se deben de poner en cuestionamiento y revisarse y trabajarse. Pero yo creo que si están esperándose a la revocación de mandato, que yo le llamo refrendo de mandato, y creen que van a ganarla, o sea, si toman en cuenta los resultados pasados de las elecciones, pues no, yo de verdad creo que van a ser... Anda perdidos, según tú, y eso es lo que no acaba de morir en esos momentos. Perfecto, bueno, la primera intervención de nuestro compañero Francisco Soto de Guerrilla Digital. Te escuchamos, Marco. Pues como decía Paco, en lo que coincido es de que es un tema o una frase, esto de que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, es algo que como buena frase que tiene un contenido así, digamos, muy puntual, incluso se retoma de Gramsci, ¿no? De fue teórico italiano comunista, corre el riesgo esta frase como de adaptarse a todo momento, ¿no? Y en toda situación prácticamente, ¿no? Entonces, y también tiene el riesgo de vulgarizarse un tanto, como de entender lo nuevo como cualquier cosa que digamos que viene a suplir a otra cosa, ¿no? En este caso, bueno, a nosotros en México, pues la discusión obviamente la tenemos que dar en torno a la 4T o a otras alternativas, ¿no? Si la 4T es efectivamente lo nuevo, o si realmente es parte de lo viejo también, ¿no? Pero con una máscara nueva. Y bueno, incluso de hecho, esta cuestión de que esta frase se toma de uno de los cuadernos de la cárcel de Gramsci, donde él plantea, ¿no? Que la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no puede nacer. En este interregno, dice, se verifican los fenómenos morbosos más variados. O sea, una serie de fenómenos que podrían ser, pues, desde fenómenos violentos, fenómenos muy grotescos, fenómenos muy peligrosos, muy riesgosos, etcétera. Y entonces, cuando habla de interregno, pues incluso también su origen de esta palabra nos habla de era como cuando en Roma, cuando se terminaba un reino, y va a empezar el otro. Ese es un espacio en el que sucedían un montón de reajustes, un montón de pugnas, un montón de, digamos, de procesos políticos que eran muy variados, ¿no? Y que también implicaban sus riesgos, etcétera. Entonces, a eso se puede, ¿cómo podríamos decir? Enfocar este término del interregno, ¿no? Y ahora, entonces, pero en este caso, incluso si lo viéramos así, pues muchas veces lo nuevo, digamos, hasta viéndolo en términos de la antigüedad, los nuevos reinos, pues no siempre traían, se decían que era lo nuevo, ¿no? Y que venía otros dirigentes, otro grupo, otro nuevo emperador, pero finalmente muchas veces podrían ser parte, ya viéndolo en una perspectiva más amplia, pues para nosotros que lo vemos ahorita, pues podríamos decir, pues no pasaban de ser, aunque ellos planteaban ser lo nuevo, pues no pasaban de ser una serie de dinastías, ¿no? Una serie de dinastías y digamos, dentro de un régimen político y dentro de un régimen económico, el esclavista fundamentalmente, que era parte de un contenido, digamos, que los hacía similares. En este momento, pues yo creo que esas serían también retomar, o, digamos, no hacer trampa intelectual, que yo creo que es lo que están haciendo muchos de los intelectuales del obradorismo, están haciendo una trampa ahí porque presentan al obradorismo como necesariamente lo nuevo, cuando en realidad, o sea, digamos, si vemos en su contexto la frase de Gramsci,
Gramsci nos estaba hablando de la lucha que, digamos, digamos, de las ideas comunistas frente a un fascismo que se estaba adaptando a un régimen burgués, ¿no? Entonces era, digamos, las preocupaciones de Gramsci era precisamente cómo una clase que en este caso representaba el sistema capitalista se estaba imponiendo por qué medios y cómo se podía, digamos, cómo el proletariado podía asumir, o sea, para hacer un cambio revolucionario, un verdadero cambio, algo que pudiera implicar algo nuevo históricamente, o sea, la superación del capitalismo, cómo podía, digamos, qué debía hacer. O sea, él hacía también la crítica hacia el lado de la izquierda. Decía, no se va a dar por sí mismo el cambio, ¿no? Por las simples contradicciones económicas, sino tiene que haber una disputa hegemónica, una disputa organizativa, tiene que crearse un partido de nuevo tipo, tiene que crearse ciertas condiciones y sobre todo también esa disputa de la nueva hegemonía, pues es derribar los valores de un sistema, no de un grupo político, como actualmente yo creo que ocurre con el obradorismo, sino más bien de un sistema, asumir la causa comunista y a partir de eso hacer, digamos, ya consolidarse o irse acuerpando así como ese proletariado organizado con un proyecto histórico de clase, etcétera. Entonces, por eso yo creo que en la actualidad, creo que sí se rebaja un poco el contexto en el que Gramsci lo plantea, la lucha entre el socialismo y el capitalismo, y entonces actualmente pues ya como que a todo lo que venga se le puede llamar nuevo. Asimismo, pues el PAN, yo creo que pudo haberse llamado lo nuevo cuando destronó al PRI en el 2000, ¿no? Y así muchos movimientos progresistas podrían decir que son lo nuevo respecto a lo viejo, pero también ahí viene, o sea, más adelante veremos que tenemos que hacer uso de otras categorías, también del análisis, incluso hasta filosófico, como para ver realmente a qué le llamamos nuevo, si solamente es en términos cronológicos o en términos de forma y contenido. Así es, bueno, es muy importante lo que acabas de plantear porque yo podría, digamos, argumentar en este momento. Estoy fundamentalmente de acuerdo en lo que planteas, Marco, quiero que estés enterado, pero sí podría plantear yo, por ejemplo, que si no eres comunista no podrías utilizar la frase de Gramsci. O sea, utilizar el argumento de Gramsci, perdón, no significa traspolar contenidos y realidades, ¿no? Tampoco. Y eliminaría a todo aquel que no comparta el pensamiento gramsciano a no utilizar esa frase. Por eso me quedo con lo segundo también que planteas, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo de lo que llaman nuevo? ¿Y cuál es el trasfondo qué es lo que verdaderamente llama viejo Andrés Manuel López Obrador? Y justo de eso se trata en este momento de descifrar, porque también estoy de acuerdo contigo en que no estamos hablando de la construcción de un país socialista y creo tampoco Paco nadie está esperando digamos, la clase proletaria tome el poder en estos momentos y que de alguna manera eso represente pues, la asunción de alguna manera de lo nuevo que estamos esperando, porque no sabemos qué es lo nuevo que está esperando Andrés Manuel López Obrador, no sabemos qué es lo viejo que está calificando. Podríamos deducirlo a partir de los argumentos que nos ha dado, como es el hecho de decir, estoy en contra del neoliberalismo. Lo nuevo sería quitarle las garras, digamos, la actitud voraz al sistema capitalista. ¿Qué es lo que está planteando Andrés Manuel? No podemos salirnos tampoco de ese análisis de sistemas, no podemos tampoco hablar o dejar de hablar de planteamiento socialista, de planteamiento comunista, de planteamiento capitalista, porque en ese juego estamos, aunque pocos lo argumenten, pocos lo digan, pocos le entren a discutir esta situación, en ese juego estamos. Por eso estamos en la radio universitaria, donde la libertad de expresión la hacemos todas y todos. Vamos a un corte, estimados amigos, y volvemos. Pues ya estamos de regreso, ya estamos nuevamente en la radio universitaria, tu programa Radio M12. Maestro Josué, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Pues creo que sin duda los puntos de vista que han sido planteados son interesantes, ¿no? En el sentido de que hay que reflexionar tal vez un poco más a fondo a qué se refieren efectivamente los términos
y pues la necesidad, digamos, o la conveniencia, ¿no? De utilizarlos para interpretar nuestra realidad. Yo creo que sí algo sabemos que está claro es que pues hay que cuidarnos mucho, ¿no? De las frases, en general, ¿no? En política a veces las frases, a veces los discursos, a veces lo que se puede incluso decir, ¿no? En una rueda de prensa o algo así, no necesariamente constituye un hecho, ¿no? Entonces, pues a veces es en respuesta a otras, a otras declaraciones que alguien hizo, a veces son ideas, ¿no? Este, que a veces se plasman ideas, pues, que se van a llevar a cabo posteriormente. En otras ocasiones incluso se responde visceralmente, ¿no? Digo, pues también estamos hablando de seres humanos. Entonces, pues algo queda claro, ¿no? En política las intenciones, las palabras siempre se pueden cambiar, ¿no? Puede haber una reestructura. Entonces, es a través de leyes, a través de acuerdos, a través de firmas, a través de convenios, a través de iniciativas, que realmente podemos ir viendo las cosas que se van haciendo realidad. Los discursos nos sirven para un panorama general de aquello que está pretendiendo el político y la forma en la que él puede estar interpretando ese problema social, ¿no? Entonces, yo creo que enfrascarnos demasiado, digamos, en esta situación, podría llevarnos a otra cosa, ¿no? A pensar a lo mejor más que cosas viejas o cosas nuevas, pues pensar en esos retos o en esas amenazas, ¿no? Que pudiera estar teniendo este proyecto de partido, ¿no? Entonces yo quisiera verlo más así, como qué retos tiene y qué amenazas tal vez se le están presentando, ¿no? Entonces yo veo esos retos más en función pues de consolidar un movimiento, ¿no? Una cuarta transformación que trascienda incluso la figura de Andrés Manuel, ¿no? Esto va a ser necesario para que realmente el movimiento como tal pueda tener esa continuidad. Si no trasciende la figura de Andrés Manuel, pues yo creo que todas esas prácticas viejas se van a repetir, ¿no? Es decir, otra vez se van a pelear por el poder, otra vez van a buscar el hueso, otra vez van a buscar ubicarse, ¿no? La gente que a lo mejor vio un salvavidas en Morena va a volver a lanzarse al mar. Yo creo que esa práctica, ¿no? Esas prácticas que vemos a veces cada sexenio donde la gente se acomoda, los jugadores cambian de camiseta, etcétera. Yo creo que si no se trasciende esta figura, corre ese riesgo, ¿no? Corre el riesgo de que esas viejas prácticas vuelvan a instaurarse, perdón, vuelvan a repetirse, ¿no? ¿Por qué? Correcto. Bueno, pues porque es la forma que saben, es la forma que conocen, es la forma que han visto que funciona, ¿no? Entonces, si no se da por ahí en ese sentido algo así, yo creo que esa es una de las principales amenazas que pueden estar latentes. Correcto. Bueno, Paco, pues te escuchamos. Adelante. Sí, pues yo creo que el uso que hace AMLO, yo creo que entra perfectamente en concordancia con el contexto donde se originó esa frase, precisamente como apuntó Marco de Gramsci, aunque muchos autores dudan que él como tal haya, sino que más bien en los cuadernos, precisamente de la cárcel, está haciendo referencia a Romain Rolland, ¿no? Un francés que batalló mucho para su liberación. Gramsci fue encarcelado por el régimen fascista italiano y fue precisamente en la cárcel donde surge esta frase atribuida a Romain Rolland. Y bueno, hay Poniatowska habla de otras personas, etcétera, ¿no? Pero el caso es que el contexto en todo caso de esta frase fue en la cárcel donde le llevaron los fascistas. Entonces no olvidemos que Gramsci se está refiriendo a un bloque histórico regresivo que es el fascismo, que entra en contradicción popular y social y una decadencia terrible,
sus orígenes eran de por sí bastardos, pero que ya empieza a tener una serie de contradicciones terribles por su alejamiento de las masas, porque es un proyecto al fin y al cabo pues, burgués, ¿no? Burgués de burguesado, populachero, pero burgués. Entonces hace esta definición marcando que siempre va a haber un bloque regresivo, ¿no? Siempre va a haber unas fuerzas en oposición con las que vas a tener que combatir. Pues ahí en esa época pues no hubo más que las armas, ¿no? No hubo más que la movilización social, no hubo más que incluso también el surgimiento de partidos, también un movimiento parlamentario, pero al fin y al cabo al fascismo se le erradicó de Europa con las armas, pero quedaron al fin y al cabo sus elementos centrales de pensamiento, su sistema de creencias en un montón de personas, y en México también. Entonces, sí, también se puede utilizar, estas frases se puede utilizar a conveniencia, se pueden deformar, pero por ejemplo, si el PAN se considerara como algo nuevo, si se quisiera hablar del PAN como esto nuevo que no termina de nacer, yo digo, no, más bien el PAN eran los monstruos. O sea, en este interregno entre lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no termina de morir, dice Gramsci, como punto marco, en el interregno, en el inter, aparecen los monstruos, ¿no? Porque no hay definición. Entonces los monstruos, pues sí, claro, el foxismo fue uno de estos monstruos, y el regreso del calderonismo y el prismo fueron estos monstruos, porque si de verdad nos creemos la falacia de que la llegada del PAN y del foxismo a México fue, como muchos dicen, el cambio político, no sé qué, bueno, es que de verdad no hemos entendido el proceso histórico mexicano. En esa época, cuando surge el foxismo rápidamente, viene muy fuerte Cárdenas, no sé si se acuerdan, Cárdenas Jr., y está por quedar, está el temor de que quedara el perredismo, que quedara el perredismo de Cárdenas, ¿no? De esa época, un perredismo que desgraciadamente se ha ido perdiendo, y que también el mismo Cárdenas se ha ido perdiendo en sus contradicciones, pero es a lo que se refería la gente de esa época, aunque venía tal vez un cambio. De repente nos ponen a un vendedor de Coca-Colas encabezando un partido burgués, un partido de extrema izquierda, mocha, y si ustedes quieren, muy débil, pero extrema izquierda, mucha. el prismo. Entonces, ahí fueron los monstruos. Ahora, lo que está sucediendo ahora, pues sí es algo nuevo. O sea, estamos teniendo políticas sociales que no habíamos vivido en ningún momento, tal vez en las mejores épocas del priismo. Muchos de los escuchas todavía se acordarán de esa época del Cuerno de Oro y demás, pero que al fin y al cabo era con todas las perversiones que implicaba esa época. Pero ahora vemos políticas donde, por ejemplo, se está preocupando por los sectores más vulnerables en este sistema capitalista, en este sistema político y en este sistema de pensamiento que impera. Las partes menos privilegiadas, menos importantes para el sistema siempre se ven relegadas, y aquí hubo un cambio transformador. Después hubo un cambio de legitimidad, o sea, jamás había yo podido decir mi presidente, por ejemplo, jamás había podido yo decir mi presidente hasta este momento, y jamás había podido decir la oposición al referirme al PRI y al PAN. El problema es que son estructuras tan fuertes, pero que además representan una serie de principios regresivos, conservadores, que muchos mexicanos todavía arrastramos, y que además están instaladas todavía en algunas instituciones y en muchos espacios de poder, que son cosas viejas que no terminan de morir. El problema es que muchos de estos viejos priistas, de estos viejos panistas, pues desgraciadamente se fueron infiltrando en ciertos lugares, ciertos espacios de poder y de presión económica que no nos los hemos podido espantar, porque para eso pues necesitas una legitimidad, que es la que hoy tiene el Tribunal Observador, pero echar a andar muchísimas cosas cuyo costo económico, cuyo costo social es muy fuerte. Entonces, yo creo que se está preparando el terreno. Por ejemplo, hablando de los monstruos de este interregno, pues vamos a empezar a expurgar a nuestros propios monstruos con esta iniciativa que ya tiene mucho tiempo en boga, que es el juicio expresidentes. Entonces, por primera vez, un país, bueno, primero es México, porque Latinoamérica ya nos ha ido dando más o menos lección de cómo se le puede hacer. Pero por primera vez México va a empezar a juzgar a sus expresidentes corruptos, ladrones, neoliberales, y algunos, pues, hasta con el peso, ¿no?, de los señalamientos de crímenes de lesa humanidad. Entonces, yo creo que estas cosas no hubieran pasado, o sea, mira, pero ni en sueños hubieran pasado. Ahora, eso a lo mejor no va a transformarnos completamente, pero nos va a devolver un poco de dignidad. Y además va a lograr la virtud de movilizarnos para una causa común. Yo creo que no hay muchísimos mexicanos que quisieran que estos hombres sigan burlándose del patrimonio y del pueblo, y que todavía les tengamos que pagar una pensión por haber hecho
fue desastroso. Salinas de Correcto. Gortari, Peña Nieto, Calderón, Fox. Correcto, pues ahí está. Marco Álvarez, aludido en los dos comentarios. Importante, compañero, conocer pues tus observaciones al respecto. Adelante, Marco, te escuchamos. Pues sí, sobre todo, bueno, yo hago la discusión en torno a que creo que todas las cosas van a requerir demostración de algún modo. Cuando se habla de lo nuevo, estamos hablando de procesos históricos. Entonces, también, digamos, ya depende de cómo, o sea, yo sí lo estoy tratando de analizar desde una perspectiva como más de clase en respecto a los cambios de lo que, digamos, cuando nos vamos a poner algo como algo nuevo, como perspectiva, pues obviamente es un horizonte que evidentemente cuesta mucho trabajo, que no es de un día para otro, pero sí tendríamos que ver el contenido nuevo. Entonces, sí, el contenido histórico nuevo, lo que no se había visto, pero claro, por decir, hay cosas que yo siento que es muy engañoso esto y por eso se habla de un gatopardismo. El mismo López Obrador manejó este concepto del gatopardismo, en donde efectivamente es como una falacia histórica, ¿no? Donde tú ves cosas nuevas que al final de cuentas son formas nuevas para contenidos muy viejos, ¿no? Que pueden ser de largo aliento, ¿no? Entonces ese largo aliento nos habla del capitalismo, o sea, yo así lo estoy planteando. O sea, yo no puedo plantear algo nuevo en torno a que o sea, que un capitalismo bonito, un capitalismo a todo dar, o sea, digamos, yo no lo estoy planteando así, yo sí estoy planteando lo nuevo históricamente, pues sí tendría que ser, y no digo que de un día para otro, pero en el planteamiento, cuando menos, y ya se ve. Hay grupos incluso en México que, claro, esto va a requerir, digamos, ahorita la hegemonía sí la estuvo disputando un tanto el obradorismo contra lo políticamente lo más deleznable de los anteriores, pero en cuanto al discurso del régimen económico, en donde sí vivimos una dictadura del régimen capitalista, ¿no? Del régimen de producción capitalista. Entonces, claro, ahí obviamente él solamente dice, yo soy un matiz, históricamente él dice, yo soy un matiz de ese capitalismo y yo intento hacer algo, un capitalismo decente, sin corrupción, etcétera, lo cual yo creo que obviamente se está topando con la realidad a cada momento, ¿no? Y lo estamos viendo. Yo a lo que me refiero es de que sí hay en este momento histórico que vivimos, a pesar de que todo el planteamiento anticomunista sigue muy vigente, que sí hay grupos revolucionarios y grupos de muchos tipos que sí plantean y caracterizan al mismo gobierno de Andrés Manuel como una junta administrativa de los intereses de los capitalistas, ¿no? Y entonces ahí es donde, digamos, se hace, digamos, esa crítica, ¿no? Porque también viene una disputa de esa narrativa, ¿no? Decir, bueno, para ti, Andrés Manuel, el problema es la corrupción, ¿no? Y para todo el obradorismo, porque pues no hay una crítica del obradorismo hacia lo que plantea su dirigente, incluso no hay un análisis de lo que fue el proyecto 18 en contraposición al proyecto alternativo de nación, que eso es lo que yo también siempre he propuesto que lo vayamos discutiendo, porque se habla del proyecto alternativo de nación cuando en realidad lo que se está poniendo en práctica es el proyecto 18, ¿no? Entonces, bueno, yo por eso digo que lo nuevo implicaría entonces que se asomara un poquito, por ejemplo, que se asomara formas de poder popular reales, ¿no? Formas de empoderamiento de los trabajadores dentro de su partido. Entonces ahí sí podríamos decir, aquí en Morena, por ejemplo, pues hay algo nuevo, ¿no? Como, tú lo comparas con otros partidos y es otra cosa, tiene otras posibilidades históricas porque deliberan, porque hay una democracia, etcétera, etcétera, cuando ves lo que es todo lo contrario. Morena mismo ya está convirtiendo en un monstruo. Hablando de los monstruos, ya sabemos que había monstruos del pasado, pero si vemos bien a Morena y sus, no son contradicciones lo que trae Morena, son prácticamente aberraciones lo que ya estamos viendo. Entonces también es parte, estamos viendo cómo eso que ofrece el obradorismo, a veces decimos, bueno, ¿dónde está lo nuevo? Programas sociales no es nuevo, militarización no es nuevo, proyectos digamos que benefician a capitalistas no es nuevo, el TEMEC no es nuevo. Entonces como que esa sería la discusión. ¿Realmente organizativamente, ideológicamente están planteando algo nuevo? Correcto. Es importante lo que planteas, Marco. Vamos a ir un corte, estimados amigos, y vamos a regresar en el último bloque con esta charla, esta discusión. Vamos a un corte y volvemos. Pues ya estamos de regreso, estimados amigos. Algo muy importante, estimado Radio Escucha, sería que las ideas, la discusión de las ideas, para que se tome en consideración la discusión de las ideas es importante.
No olvidemos que si atrás de esa idea no hay hechos, entonces no sirve de nada, se pierde el tiempo discutiendo esas ideas. No, no es una idea que responda a nuestras realidades. Desde mi perspectiva, la discusión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se puede hacer nada más con el corazón o con lo que sentimos o pensamos o como una frase, la que estamos analizando en abstracto. Se tiene que llevar al terreno de la realidad. Si lo que estamos pensando responde a la realidad, ahí es donde estaremos haciendo una verdadera discusión política. Algo muy real es que se están haciendo algunas reformas que no contemplan o no salvan o no ponen en primera instancia, en primer lugar, el interés de los trabajadores. Estamos hablando del outsourcing. Eso es una realidad, no es una invención, no es un deseo, no es unas ganas de, no es una discusión solamente ideal, es algo real. El outsourcing sigue permitiendo esta reforma la posibilidad real de que los trabajadores sigan siendo manipulados, explotados, agandallados en su puesta de trabajo. Eso es algo que estamos viviendo en la realidad. Está la cuestión también de la telefonía celular. La telefonía, estos sistemas que se están estableciendo para poder tener los datos biométricos y otros datos que son propuestas de Calderón, son propuestas que retomó Peña Nieto y ahora retoma el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no beneficia en su conjunto a la población. Está también la cuestión de la Guardia Nacional. ¿Qué pensaríamos si se le da más poder al poder, como dice la rola, al ejército mexicano, que ha tenido sus aspectos reales e en concreto una etapa difícil y dura en contra de la población mexicana? Un ejército mexicano que ahora controla el aeropuerto, controla los caminos y ahora también está por controlar pues, la misma Guardia Nacional, en una de las propuestas, en las alternativas que está presentando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así vamos observando en los hechos hasta dónde las propuestas, las reformas garantizan la estabilidad económica, para qué y para quién. Pero como decimos acá, cada hecho tiene también un contrahecho y tiene una explicación formal. Puedo estar haciendo un análisis, no solamente de que lo nuevo no acaba de nacer y estoy diciendo que algunas cosas, estoy mencionando algunas cosas que son verdaderamente viejas, que no son y son emanadas de quien se plantea que es algo nuevo. Usted bien sabe que no tenemos cheques firmados en blanco a ningún partido político, a ningún gobierno. Hasta hoy día no ha habido uno que gane completamente esa confianza, pero también sabemos reconocer los grandes avances. Vamos ahora a hablar de ellos, estimados amigos. Maestro Josué, le doy la palabra, el micrófono, adelante. Muchas gracias. Pues creo que, no sé, una idea tal vez que está a lo mejor ahí subyacente en lo nuevo y en lo viejo, y que pudiera estar pasando inadvertido, es que al parecer está, digamos, como base la idea de que algo nuevo necesariamente es algo mejor, ¿no? O sea, puede algo ser nuevo y no necesariamente ser mejor. O sea, yo creo que eso, o que lo viejo necesariamente es malo, ¿no? O es peor, ¿no? Digo, y se pueden poner muchos ejemplos en cuestión de que esa idea no es tan exacta, ¿no? Algo nuevo necesariamente es algo bueno, para decirlo así, ¿no? Algo favorable, o algo viejo es necesariamente algo que perjudica. Bueno, no sé, ¿no? Porque tal vez nuestro análisis, si vamos a hacer análisis de actos, ¿no? Que han hecho los presidentes, yo creo que tendríamos que irnos todavía más atrás, ¿no? O sea, si nos remitimos muy cerquita, ¿no? Así, yo creo que podríamos, a ver, ¿qué pasó, no? ¿Cómo venían qué actos se hizo con Adolfo López Mateos, ¿no? ¿Y qué pasó con Lázaro Cárdenas? ¿No? Y después de ahí, ¿por qué hubo un cambio de ideología, ¿no? Y por qué, porque incluso Lázaro Cárdenas lo ha puesto como ejemplo Andrés Manuel, ¿no? Entonces, ¿cómo se va transformando toda esta situación? Entonces, yo creo que a lo mejor son prácticas que de repente se van pues repitiendo incluso, y yo creo que habría que diferenciar realmente cuando son cambios de fondo, cuando son cambios profundos, digamos, de cuando son cambios que sí son cambios, ¿no? Que sí son cosas buenas, que son deseables, pero que no son de fondo, ¿no? O sea, digamos, a lo mejor yo hago el comparativo, ¿no? A lo mejor es una escuela, ¿no? Y la escuela yo la pinto y le pongo un policía en la entrada y pongo cámaras. Entonces pareciera que la escuela está teniendo una renovación, ¿no? Y alguien diría, ¿estás en contra de que haya cámaras? No. ¿Estás en contra de que se pinte la escuela? No. ¿Le sembramos árboles? Claro. ¿La barremos todos los días? Por supuesto.
pero el proceso educativo, ¿cuándo lo vamos a analizar, no? O sea, las prácticas pedagógicas, que sería lo sustancial de la escuela, ¿eso cuándo? Entonces, de repente, algo así puede pasar con los problemas sociales, ¿no? Bueno, sí, como decía Marco mencionaba, los programas, alguien diría que se quiten, pues a lo mejor no, ¿verdad? Porque representan una ayuda, pero eso no quiere decir que ya se está atendiendo el problema de la pobreza realmente, ¿no? Entonces, que haya policías, que haya Guardia Nacional, bueno, pues sí, ¿no? Pero eso no quiere decir que se está atendiendo el problema de la inseguridad de fondo. Entonces, yo creo que sí son aproximaciones, a lo mejor también coincidiría en eso, ¿no? No esperamos que los cambios sean de la noche a la mañana, ni que estos pasos no signifiquen nada, ¿no? No, Correcto. yo creo que los pasos sí significan algo, pero creo que sería muy temprano para aplaudirlos ya como logros consolidados, ¿no? Yo nada más para finalizar mi comentario, yo analizo, por ejemplo, a través de estos cambios presidenciales y reformas, ¿qué ha sido lo nuevo en el sector educativo, ¿no? Que a lo mejor es a donde, si me preguntan, y ¿realmente ha habido algo nuevo con las reformas y los cambios? Y ahora que otra vez cambiaron al la secretaria de Educación Pública, ¿no? Que ahora la maestra Delfina, ¿que ¿realmente hay algo nuevo? Híjole, yo necesitaría tiempo para tratar de pensar mi respuesta, ¿no? Porque a pesar de que se han dado cambios en estructuras, en formas de organización, yo no sé si alguien ya diría que realmente han ocurrido cambios favorables para que la educación sea distinta, ¿no? Y Entonces, entonces, de bote pronto dirías, no ha habido cambios sustanciales en el sistema educativo mexicano, ¿no? ¿Sí? Estamos de no, bote yo diría pronto. que no. Perfecto. Pues te escuchamos, Paco, 3 minutos para ir avanzándole, para avanzar en ese último bloque. Te escuchamos, Paco. Sí, claro, es por áreas y los cambios tardan, sobre todo en un país de nuestra naturaleza, nuestra extensión, toman muchísimo tiempo. Pero sí, se tiene que analizar por áreas, por supuesto, en la educativa. Creo que sí, no podría yo aplaudir gran cosa en lo educativo. Pero, por ejemplo, ahorita que mencionaron el tema del outsourcing, bueno, primero recordar cuándo y quién instaló el outsourcing, ¿no? Y fueron esos regímenes anteriores y que no nada más lo mantuvieron inamovible, sino que más le permitieron penetrar cada vez más. Y hoy en día se ha estado avanzando en contra del outsourcing. Eso no quiere decir que sea erradicado del todo, porque el outsourcing es una presión del IP, es una presión de los poderes económicos para hacer a gusto lo que quieren con los trabajadores. Pero sí se ha estado avanzando, ¿no? Por ejemplo, ahorita se le metió regulación, que al menos eso ya fue un avance, y ya dejó de ser figura patronal el outsourcing para volver a ser el patrón al quien te tengas que enfrentar legalmente si es que no se cumple. Pero obviamente todo este tipo de movimientos en contra del outsourcing y en contra de esa presión económica requiere que haya una coordinación con la cuestión legislativa y con el Poder Judicial. Por eso también viene una reforma contra el Poder Judicial, porque cualquier cosa que se logra en las cámaras o en las reformas que manda el presidente, etcétera, casi todas se quieren echar abajo por el Poder Judicial. Entonces, más bien ahorita es una etapa de ir deshaciendo todas las porquerías, por ejemplo, el educativo, la reforma educativa que hizo el PAN y el PRI, las reformas educativas que ellos impulsaron. Entonces, venimos con un retraso y con una regresión tan brutal que nos va a tomar tiempo, pero eso no quiere decir, otra vez tomando las frases de Gramsci atribuidas a este hombre que lo quiso liberar, con el pesimismo de la inteligencia que nos hace cuestionar que no está como quisiera la cosa, como quisiéramos todos, pero con el optimismo de la voluntad, ¿no? Decía, que tenemos que seguir luchando para que este tipo de cosas avancen y eso también implica movilización social y que nos sumemos. Entonces, 1 de agosto vamos por la consulta popular. Correcto. En mi caso, Guerrilla Digital y muchos de los que se quieran unir para unirnos, ¿no? Organizarnos. El pesimismo de la inteligencia a veces tiene una base material real, un análisis, por lo mismo que es inteligencia, y que entonces le quitaríamos ese calificativo de pesimismo y le podríamos poner también la objetividad de la inteligencia. Creo que habemos aquí hombres inteligentes y objetivos y que más allá de López Obrador o más allá de Morena o más allá del PRI, del PAN, creo que sin esas pasiones que muchos muestran de pronto por un individuo o por su papel, y no por su papel en la historia. Entonces creo que hay inteligencias objetivas, hay inteligencias pésimas y pesimistas. También eso es posible. Te escuchamos. Pero sobre todo el optimismo de la voluntad. El optimismo de la voluntad. Te escuchamos, Marco Álvarez, adelante.
Claro, que eso estoy totalmente de acuerdo en el optimismo de la voluntad. Hay quienes quizás decimos en estas épocas que somos soldados derrotados de una causa invencible, ¿no? A lo mejor porque pues, estamos planteando digamos, mucho más allá de lo que está planteando solamente el remozamiento o el cambio de formas políticas, que incluso ahí ni siquiera cumplen, ¿no? Porque yo he estado pensando en esta categoría que lo hemos analizado en otras ocasiones, incluso volviendo un poco a Gramsci, ¿no? Cuando él hablaba de que una clase se impone a otra clase mediante la coerción o mediante el consenso, ¿no? Y que a veces muchas veces van juntos y a veces un elemento tiene más peso que el otro. Entonces, yo me haría una pregunta aquí en México, hablando de lo nuevo y lo viejo. Yo realmente diría, la burguesía ha perdido la facultad para gobernar la nación realmente en México. Entonces, yo creo que, así como he visto la política, yo en realidad sí veo que este intento que efectivamente se hablaba en el 2006, etcétera, de algo incluso más todavía a la izquierda, pues yo sí creo que se lo está comiendo lo viejo, ¿no? ¿Por qué? Pues tenemos casos que, digamos, tenemos la gente despotrica contra los políticos, contra los plurinominales, contra los partidos, pero en realidad la hegemonía ideológica, no nos hagamos, o sea, la hegemonía ideológica está a favor de la burguesía, ¿no? Digamos, nadie se cuestiona por qué alguien como Slim se puede permitir lo que se permite en México, ¿no? Y por qué todavía el presidente le echa porras de que tiene dimensión social y no juega a las vencidas, ¿no? El que tendría que jugar a las vencidas sería López Obrador en todo caso, intentarlo, ¿no? Poner realmente ese juego. Entonces, realmente ahí hay un consenso hegemónico, ideológico, que la misma 4T lo ha venido reforzando, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, vemos cómo, pues, en donde, digamos, en qué cabeza cae que vayamos a decir que lo nuevo es un consejo administrativo, un consejo asesor de los mayores criminales de México, ¿no? Y que alguien se diga honesto y que y la gente siga creyendo que ese dirigente es honesto a pesar de que le está dando el beneficio del poder, ¿no? Y lo hace justicia y todavía, por ejemplo, lo de la línea 12 del metro, pues hacen su reunión en lo oscurito y pues no va a haber justicia por lo que se ve, por los intereses comerciales de los grandes capitalistas de este país. Es en ese sentido, digamos, si yo viera que hay que López Obrador dice, bueno, voy a tener voy a lidiar con las contradicciones, entonces cabalgar con las contradicciones, entonces voy a, junto a mi consejo asesor de delincuentes de cuello blanco, voy a tener a un consejo de luchadores sociales y de organizaciones populares, bueno, yo diría, bueno, ahí hay un poquito de nuevo, ¿no? Ahí vamos a ver, hay algo interesante, se mueve el asunto, pero incluso la forma de hacer política, yo la veo que es igualita, ¿no? Que a veces parece lo viejo, ¿no? Así como se mueven las pugnas entre Ebrard, entre Monreal, entre Claudia Sheinbaum, parece que estoy viendo a los políticos de los 70, ¿no? Que Alfonso Martínez Domingos y Víctor Cervera y Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Cuando había un crimen, por ejemplo, los del 71, cómo le pegó al regente de la ciudad y todo eso, lo mismo estamos viviendo ahorita. Realmente ahí no se ven tanto cosas nuevas. Yo eso es lo que planteo, ¿no? De que el régimen de clase, yo creo que sí sigue teniendo el control y bajo la llamada cuarta transformación, creo que en lugar de estarle minando ese poder, creo que ahora sí quien se está chamaqueando a la 4T, pues es la burguesía y no al revés, ¿no? Entonces yo por eso sí veo que así como va esto, lo viejo se va a comer a lo nuevo. Y claro, la lucha no es que se acabe ahí, sino que vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Correcto. Pues eso es lo platicamos alguna ocasión, Marco Álvarez, en los procesos de intervención, señalamos que iba a haber una batalla y que de alguna manera había más posibilidades de que la perdiera la cuarta transformación desde hace ya tiempo, porque existían muchos elementos que iban a intervenir el desarrollo y que iban a orillar a la cuarta transformación a cambiar sus objetivos primarios, cosa que ya ocurrió, que también de alguna manera no se pueden negar los avances. Si ustedes recuerdan, estimados amigos, si ha sido de su programa Radio M12, teníamos programas donde hablábamos de los inmensos números de pobreza, de los niveles de pobreza constantes, las matanzas, las desapariciones que habían en nuestro país. Hoy no es que se haya terminado esa problemática, pero es menos. Esa también es una realidad que debemos de reconocer, pero también cuánto puede durar desde la perspectiva que está planteando Marco Álvarez. Se me hace muy interesante también el argumento de nuestro compañero José Camacho, en el sentido de que los avances
no necesariamente son para adelante, también son para atrás. De hecho, el movimiento dialéctico también tiene sus retrocesos y también retroceder es parte del análisis dialéctico. Así es que hemos hecho este trabajo para ustedes, estimados amigos, hemos analizado lo que ocurre en nuestro país, esta frase que en un momento dado también cumplió una función histórica y que creemos que debe ser, seguir siendo analizada y considerada por todas y por todos en distintos aspectos de la vida, sobre todo en la cuestión política. ¿Qué hacemos también porque eso viejo se muera? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted también porque lo nuevo termina de hacer? ¿Cómo metemos la mano? ¿Cómo empujamos eso nuevo para que también tome una dirección adecuada? ¿Cómo le hacemos? ¿Y qué hacemos? Porque la derecha lo hace, la izquierda pues lo intenta, y ahí estamos en ese estira y afloje. Pues llegamos ya al final del programa, estimados amigos. Gracias, Paco Soto. Gracias, compañeros. Un abrazo y a seguirle con el optimismo de la voluntad. Josué Camacho. Muchas gracias y nada más no olviden que el outsourcing en algún momento fue lo nuevo, ¿eh? La reforma educativa de Peña también fue lo nuevo, entonces no siempre lo nuevo es lo deseable. Así es. Compañero Marco Álvarez. Pues igual y despidiéndome igual, esperando que esto sirva para que las ideas reboten en todo el mundo y sigamos con esta discusión y esta práctica. Correcto. Pues ya nos vamos, estimados amigos, pórtense mal, cuídense bien. Soy Antonio Sánchez Ballinas. Nos vemos la próxima semana.